When it comes to business travel in Orlando, it's never business as usual. Sure, I could go on for days about all the incredible places to hold meetings, or the Michelin dining, or the breadth of industries that call it home. But when it's time for your business to make the extraordinary happen, Albert Monero of Limitless Solutions said it best. Orlando is an incredible place for innovation. So dive in and see what's happening in Orlando, where the possibilities for business travel are unbelievably real. Learn more at orlandoforbusiness.com. Well. Shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. $1.7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Los saludo desde Durango hasta Yucatán, que veo por aquí que nos están acompañando. Como saben, es un evento de TLC Magazine México. Y pues hoy, ¿qué tenemos? Es el aniversario del SAT. Les deseamos a todos los colaboradores, a la institución, nuestros mejores deseos. Sobre todo, que sigan recaudando de manera justa y que sus funcionarios siempre colaboren con un tema de ética y honestidad por el bien de nuestro país. Y bueno, pues también se celebra hoy la independencia de nuestro vecino del norte, Estados Unidos de América. Así que bueno, muchos hoy entiendo que no están laborando, sobre todo las maquiladoras que a veces les dan el día, ¿no? Por ser empresa norteamericana. Y pues el trueque del día de hoy, que no me quiero tomar mucho tiempo porque siempre tiene mucho que decirnos, es el ABC del aviso del cruce en el despacho aduanero, en donde nos acompaña nuestro querido doctor Ricardo Méndez Castro. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Como siempre, gracias por apoyarnos en estos trueques. Y bueno, ya sabes, como nuestra dinámica, vamos a compartir rápidamente un dato peque del trueque. Esta vez es un poco largo, así que le vamos a dar un cortón, pero ya saben que lo pueden ver en nuestras páginas de YouTube. El dato peque del día de hoy, el TEMEC a 2 años de su entrada en vigor. El TEMEC es el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAM por sus siglas en español. Este tratado fue firmado el 30 de noviembre de 2018 en el marco del G20, esto en Buenos Aires, Argentina, entrando en vigor hasta el 1 de julio del 2020. Se compone por 34 capítulos, 4 anexos y notas explicativas, un protocolo modificatorio, un acuerdo en materia de cooperación ambiental y 10 instrumentos bilaterales. Recordemos que una característica de este tratado es que tiene una vigencia de 16 años y será sometido a revisión cada 6 años. El TEMEC refrenda la zona de libre comercio más importante para estos 3 países. Mantiene una plataforma de acceso a mercado para más de 492 millones de personas, con un 26% del PIB mundial y 16% del comercio mundial. El comercio de México con sus socios en 2021 se ubicó en más de 645,000 millones de dólares, representando el 64.5% del comercio mexicano en este año. Hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor del TEMEC y hoy en día podemos decir que de forma parcial se ha cumplido con uno de los objetivos, la integración regional. Sin embargo, aún quedan muchos retos en los que hay que continuar trabajando para una correcta implementación. Hay oportunidades de cooperación en materia de facilitación comercial, ciberseguridad e incluso consolidar las cadenas de suministro. Sobre todo, incrementar la participación de las pymes en esas cadenas. Y ahí, la Secretaría de Economía ha llegado a fortalecer en gran medida la forma en la que se puede comunicar y capacitar a esos que quieren involucrarse en el comercio exterior mexicano.
También se debe fortalecer la seguridad agroalimentaria nacional. Sin duda, uno de los grandes retos del TEMEC se encuentra en el capítulo laboral. Como recordarán, en este capítulo existe la posibilidad de establecer denuncias derivadas de violaciones a los derechos laborales, principalmente en el derecho a la libre asociación. Estas denuncias podrían incluso derivar en sanciones comerciales para el sector, para la industria, para la planta, para la instalación. Al momento, el gobierno mexicano ha recibido 3 quejas, una por General Motors y Lao, donde una nueva representación sindical ganó con el 78% de aprobación y logró en la negociación colectiva para un contrato inicial un incremento salarial histórico del 8.5%. Tridonex en Matamoros, donde el gobierno de México sentó el precedente respecto al principio del derecho internacional de la no retroactividad, dado que la... Bueno, pues aquí lo cortamos, ¿no? Pero lo pueden escuchar en YouTube, como lo comentamos, en los datos peques del TREC. Y bueno, ahora sí, para darte la palabra, Richard, voy a mencionar rápidamente, aunque sé que ya eres conocido por todos. Bueno, Ricardo Méndez Castro es director de consultoría en Teles Asociados, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior. Certificado en distintas ISOs, también en el curso de Perito de Compliance, en ISO 31000, certificado en ISO 31022, en ISO 37301, certificado en reglas Incoterms 2020 y transporte por la ICC México, y certificado en competencias de conocer S1301 y S0707. Expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel de licenciatura y maestría en diversas universidades de Baja California, así como instructor autorizado para compartir cursos de capacitación por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Articulista en temas aduaneros y de comercio exterior de TLC Magazine y otras revistas especializadas y autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y comercio exterior. Bienvenido, Richard. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio con este tema, pues, que es de actualidad y que, como sabemos, todavía entraba en vigor y ya le habían dado una prórroga para extender la implementación de este nuevo esquema que va a ser utilizado en el despacho aduanero al 1 de agosto del presente. Y sobre todo, el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos normativos que evidentemente siempre cuando hay este tipo de cambios debe de realizarse un ajuste a la normatividad, sobre todo a las disposiciones generales de comercio exterior, porque como sabemos, a pesar de que en ocasiones se dice, no, pues va a entrar en vigor, no necesitan hacer ningún cambio en la normativa, cuando llega el tema de las sanciones, ¿no?, por alguna inconsistencia en la presentación de la información y al pretender, bueno, pues aplicar la normativa en materia de sanciones, y ahí empieza pues las cuestiones de pues que no está regulado en la normatividad y los medios de impugnación, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a visualizar haciendo un análisis de los puntos más relevantes, tanto del formato del aviso de cruce, así como de los famosos tags, que ahora sería el dispositivo electrónico que tendrían que implementar, en este caso, pues los usuarios del comercio exterior, y sobre todo identificar los roles de cada usuario que participa, ¿no?, pues en este despacho aduanero. Entonces vamos a dar inicio y de manera breve, como ustedes saben, pues hay que identificar pues, quiénes son las autoridades aduaneras. En este organigrama básico podemos visualizar, ¿no?, pues que en términos del 89 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, pues el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, pues cuenta con esas facultades en materia de aduanas para establecer sobre todo las aduanas,
Adicionalmente, bueno, pues a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues quien tiene estas atribuciones en materia de los servicios de aduanas, pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno, pues a su vez, pues cuenta también con facultades para poder delegar estas atribuciones, y pues sabemos que a partir del 1 de enero del 2022, pues quien cuenta también con atribuciones como un órgano desconcentrado, pues es la Agencia Nacional de Aduanas de México. No obstante, todavía hay algunas atribuciones pues, con las que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, sobre todo en postdespacho, de acuerdo con el reglamento interior del SAT. Obviamente, una parte importante pues, es ubicar sobre todo la competencia en esta materia de la apreciación de servicios aduanales, que, como ya lo mencionamos, pues la Agencia Nacional de Aduanas de México, a través de su reglamento interior y, por supuesto, bueno, pues también las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en este caso, pues, otorgó o concedió esas atribuciones específicas para, sobre todo, administrar, controlar el despacho aduanero de las mercancías. Y esta parte, pues es importante también porque, pues al final del día debemos de saber cómo se encuentra estructurada, pues, este órgano desconcentrado. Y sabemos, bueno, pues que hay un titular, en este caso de la agencia, y que también, bueno, se compone de diferentes unidades administrativas y una unidad de administración y finanzas, así como en el caso de las aduanas, o que son las que tienen asignada pues una circunscripción territorial. Y vale la pena aquí comentar que en relación con el tema que vamos a abordar del aviso de cruce, bueno, pues quien tiene esta competencia pues es la Dirección General de Movilización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera. No obstante, sabemos que de acuerdo con el reglamento interior, pues estas administraciones o direcciones generales, bueno, pues tienen su sede en la Ciudad de México, y una parte súper importante es que sabemos que ya hay normatividad como la ley aduanera, el reglamento y sobre todo las reglas que de manera específica, aún a pesar de que fueron publicadas posterior a que se dio a conocer el reglamento interior de la NAM, lo cierto es que todavía hay muchas referencias al servicio de administración tributaria. Y sabemos que, pues, de acuerdo con los transitorios del reglamento interior de la NAM, pues hay ciertas competencias que van a formar parte de esta Agencia Nacional de Aduanas de México, lo cual, bueno, pues si nos enfocamos específicamente en lo que es esta Dirección General de Movilización, en esta materia pues tiene competencia para administrar y sobre todo los servicios y las soluciones en materia de comunicaciones y toda la parte tecnológica, pues que es la que se utiliza en las aduanas, así como proveer sistemas, equipos, redes y prácticamente toda la infraestructura que pues, son utilizadas para que funcione pues, esta administración, esta agencia. Y también no debemos de olvidar que en tanto pues, la NAM no sea independiente en todo lo que vienen siendo los recursos tecnológicos, pues evidentemente el servicio de administración tributaria pues, va a proporcionar pues, todos esos servicios hasta que ya funcione de manera independiente, ¿no? Y esta parte creo que es relevante porque pues, sabemos que parte del sistema electrónico aduanero, pues muchos de esos programas o aplicativos, pues en realidad en la actualidad continúan siendo del servicio de administración tributaria hasta pues que este nuevo órgano desconcentrado pues desarrolle los propios para generar evidentemente las fuentes de información y sobre todo de realizar, ¿no?, análisis de riesgos para poder llevar a cabo de manera adecuada pues, el control del despacho de las mercancías. Hay una parte importante que recientemente
fue publicado en el portal de la ANAM, en donde, bueno, pues se dan a conocer los principales beneficios de este nuevo formato, que es el que vamos a estar hablando, del aviso de cruce de las mercancías. Y bueno, pues en el primero de ellos se menciona la autonomía, vanguardia e innovación para la agencia. Sabemos, bueno, pues que el desarrollo tecnológico que están utilizando, más allá de identificar lenguajes de programación, que si son XML, que si son JSON, etcétera, etcétera, pues aquí la parte importante es que, como les decía, va a crear sus propios sistemas, sus propios aplicativos para generar, en este caso, sus bases de datos, la fuente de información que se estará utilizando para llevar a cabo un control y una fiscalización a los usuarios del comercio exterior. En el tema de la simplificación de información para generar un número de folio de aviso de cruce, bueno, pues que sabemos que en el otro teníamos un número de integración que era el que se graba en este dispositivo electrónico o que se imprime en el formato del documento de operación para despacho aduanero. Bueno, me salté al punto 3, pero en el punto 2 habla de un solo sistema para todas las operaciones del despacho aduanero, que sabemos que ahorita vamos a ver el concepto del sistema electrónico aduanero, pues que pues no solamente es un sistema, ¿no? Sino que es un conjunto de programas, inclusive tiene algunos periféricos, bueno, pues que se conectan a lo que es el sistema electrónico aduanero. Habla de la activación del mecanismo de selección automatizado mediante el uso de tags con lector RFID, que esto pues ya sabemos que en algún momento se pensó, que de hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, el apéndice 22 del anexo 22, en el segundo apartado, ya en ese momento, cuando se implementó toda esta cuestión de los gafetes únicos de identificación, se tenía previsto también el uso de transponder, que es una especie de tag. Sin embargo, bueno, pues no fue utilizado y únicamente se utilizaba lo que es el gafete único de identificación, y pues habla de incorporar en las operaciones para generar el aviso de cruce, pues de otra documentación aduanera, llamémoslo así general, más allá si en un catálogo lo identifican con algunas claves, como sabemos que es las copias simples, que se utilizan mucho en los partes 2 de operaciones marítimas. Ya sabemos que los avisos, en este caso de los tránsitos, y sobre todo en la parte del arribo, en el caso del cuaderno ATA, en el AGA 15, que se utiliza mucho por empresas de mensajería. Otros avisos que también existen, como sobre todo de importación y retorno de envases, constancias, sobre todo para la importación temporal de contenedores, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunos de los principales beneficios que menciona, en este caso, lo que es la NAM, no obstante que puede haber otros de acuerdo con las reglas de operación y los lineamientos que a la fecha pues ha publicado, y que esperemos que, bueno, pues también tengan ciertos ajustes, sobre todo haciendo una revisión en la parte normativa. Evidentemente, pues sabemos que la declaración aduanera de mayor trascendencia pues es el pedimento aduanal, pero pues ya desde hace bastante tiempo, pues en los antecedentes que hemos visto en la operación, pues sabemos que ya propiamente esta declaración aduanera, que es el pedimento aduanal, pues no se presenta ante la autoridad para efectos de activar el mecanismo de selección automatizado, sino que se presenta otra documentación, y que al final del día, pues esto está sustentado en la normatividad, el hecho de que en algún momento, bueno, pues sabemos que se presentaban los 4 tantos del pedimento, después surgió el formato único, después la impresión simplificada, la relación de documentos, hasta, bueno, pues que se empezó a utilizar el documento de operación para despacho aduanero, así como el dispositivo electrónico, ¿no? que fue cuando se trajo este proyecto de integración tecnológica aduanera, hasta, bueno, pues esta parte que vemos, pues que ya al momento de
independizarse esta administración, bueno, pues trae un nuevo formato, que ojo, aquí la parte importante es que el concepto de despacho aduanero, bueno, pues sigue siendo básicamente el mismo, y solamente aquí para recordar algunos elementos que cuando señala este concepto, que es ese conjunto de actos y formalidades, bueno, pues sabemos que evidentemente para llevar a cabo el despacho aduanero, pues se tiene que seguir una serie de pasos concatenados, y que evidentemente cada paso pues tiene una formalidad, desde el realizar previamente la transmisión del acuse de valor, posteriormente la prevalidación, la validación, el pago electrónico a través de ese esquema de depósito referenciado. Una vez que la parte del predespacho pues ya se tiene la documentación, entonces ya se inicia, ¿no?, con el despacho propiamente al momento de activar el mecanismo de selección automatizado. Y bueno, pues ciertamente en esta operación pues participan diversos usuarios, ¿no? No solamente es el agente aduanal, sino es el importador, el exportador, también, bueno, pues las autoridades aduaneras, porque todo esto pues, se realiza en la aduana con la intención pues de destinar las mercancías a un régimen aduanero en específico. Y hay una parte importante dentro de este concepto, que hay un elemento que es que deben de emplear el sistema electrónico aduanero. Ahorita vamos a visualizar qué es esa cuestión. Y adicionalmente se reconoce que en el despacho puede haber un tema de contingencia, ya sea por caso fortuito o de fuerza mayor, ¿no? Sabemos que en algunas aduanas pues ha habido sobre todo algunos desastres naturales que han impedido en un momento dado, bueno, pues que se lleve a cabo la operación, o también, bueno, pues cuando ha habido algún tipo de caso fortuito por un bloqueo de transportistas que también impide que se lleve a cabo el despacho, etcétera, ¿no? Pero aquí la parte trascendental es que se reconoce que en este caso, pues va a haber medidas de contingencia, porque sabemos, bueno, pues que el sistema en algún momento puede fallar. Y que además, bueno, pues el SAT en un momento dado es quien establecería esas reglas, pero como ya analizamos hace un momento, que dentro de los transitorios del reglamento interior de la ANAM, ¿no?, se establece que pues cualquier alusión o referencia al SAT, pero que tenga una competencia específicamente para temas de aduanas, bueno, pues se va a entender que es referido a la ANAM, ¿no? Por eso estos elementos es importante identificarlos. Bueno, tenemos pues que el sistema electrónico aduanero pues no solamente es el sistema automatizado aduanero integral, ¿no?, que ya incluso pues hacíamos referencia a MATSE, pero pues MATSE es un sistema en este caso del SAT. Por lo tanto, bueno, pues creo que se va a continuar denominando sistema automatizado aduanero integral, que ya sabíamos que estábamos en su nuevo nombre, tercer milenio, ¿no?, prácticamente en el año 2000, ¿no?, que le llamamos a IM3, y que pues no solamente es parte de este sistema único, ¿no?, sino que también existen otros sistemas. Por ejemplo, el caso de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, o conocida como Ventanilla Única, que recordemos que hay un decreto del 14 de enero del 2011 en el cual quien tiene las atribuciones para administrar ese sistema, pues es en este caso el Servicio de Emisión Tributaria. Entonces, esta parte es súper importante porque pues cuando hablamos del sistema electrónico aduanero no estamos hablando, como les digo, específicamente de una parte de aduana, sino que hoy en día pues también son sistemas que administra en este caso el SAT. Y habla de los demás sistemas electrónicos que la autoridad aduanera determina utilizar para ejercer en este caso sus facultades. Y podemos, aquí yo les puse algunos, pero existen estos sistemas periféricos pues, que también son parte del sistema electrónico aduanero. Entonces aquí les puse un listado, pero esta parte es importante sobre todo en el tema de la contingencia, porque a veces la contingencia no es precisamente
o ahora con este nuevo órgano desconcentrado, pues no va a ser precisamente de la ANAM, ¿no? A lo mejor puede ser que exista una falla en la ventanilla digital y que no se puedan generar los acuses de valor o los COBES, no se puedan generar las digitalizaciones, lo cual pues es importante para declararlas como anexo al pedimento o al aviso de consolidado o a los avisos electrónicos, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues hay un programa de contingencia que también ha tenido sus cambios. Sin embargo, me parece a mí que el del 2017 es el que todavía sigue vigente, salvo ciertas modificaciones al despacho y a otros procedimientos, pero ese es el que se concentra la gran mayoría de cuestiones que siguen todavía vigentes y que evidentemente cuando, por ejemplo, no funciona la ventanilla digital para efectos del acuse de valor, aun cuando se utilice web service, se está utilizando la ventanilla digital, bueno, pues sabemos que tenemos que declarar, por ejemplo, un identificador que nos encontramos en contingencia, que en el caso de que tenemos que firmar los documentos de manera autógrafa, ¿no? Y no, pues obviamente no podemos utilizar la e-firma o la firma electrónica avanzada, que tenemos que presentar los anexos al pedimento, y en su caso, bueno, también se prevé realizar ciertas rectificaciones con posterioridad, porque cuando no se digitaliza un documento, pues evidentemente pues no está cargado en el sistema electrónico aduanero, aunque, bueno, pues les digo, es un procedimiento que es específicamente para lo que es la ventanilla digital. No obstante, pues como ahora es un órgano desconcentrado independiente, pues es probable que tenga que diseñar un manual de lineamientos para, en el caso de que no esté funcionando algún elemento del aviso de cruce, pues que se tenga que realizar esta forma. Y lo digo por lo siguiente, vamos a ver que en la captura del aviso de cruce, por ejemplo, cuando estamos hablando de pedimentos consolidados, pues hay un campo donde se declara la factura, que es el acuse de valor o el cobro. O sea, es evidente que si yo no puedo generar un acuse de valor, pues no puedo generar el aviso de cruce. Entonces, ese es un tema que les digo, independientemente que a veces la autoridad dice, no, pues no va a pasar nada, todo va a estar súper bien porque son programas o sistemas muy sencillos, etcétera, etcétera. Al final del día siempre puede haber algo que impida que se pueda llevar a cabo la operación. Entonces, pues debemos de entrar en estas fases de contingencias. De manera muy breve, para que ustedes vean que dentro de la normatividad, específicamente la ley aduanera y el reglamento de la ley aduanera, pues se prevé la utilización de estos sistemas, porque sabemos que la información debe de transmitirse de manera electrónica. Por lo tanto, no solamente es realizar el envío, sino también es cómo me voy a identificar con la autoridad. Actualmente, pues eso lo hacemos cuando viene la transmisión electrónica de la información y de la documentación al sistema electrónico aduanero, pues utilizamos la e-firma o la firma electrónica avanzada, utilizamos los sellos digitales, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, si yo no quiero otorgar la agente aduanal, por ejemplo, mi e-firma, yo puedo generar unos sellos digitales para acuse de valor o para USEM, y él puede utilizarlos para realizar esas transmisiones. Sin embargo, aquí hay una parte interesante porque también se prevé que puede utilizarse otro medio tecnológico de identificación. Y esto es sumamente relevante porque al final del día, cuando tenemos un documento electrónico, pues yo debo de asegurarnos, sobre todo en materia de sanciones, pues que ese usuario fue quien lo generó. Y en este caso, pues sabemos que la autoridad aduanera, pues si sabe que tengo una e-firma, ¿no? O unos sellos digitales, pues sabe que tú lo firmaste, porque pues evidentemente hay toda una gestión que se tiene que realizar ante el Servicio de Administración Tributaria para obtener esa e-firma o sellos digitales. En ese sentido, aquí partimos de que obviamente se va a tener que realizar una gestión, determinar un usuario, una contraseña para poder accesar al portal de la ANAM y generar esos avisos de cruce.
Y adicionalmente, por ejemplo, se encuentra previsto que cuando se realicen las transmisiones de web service, pues que igual va a ser un usuario y una contraseña, y además se van a utilizar los famosos tokens, que son una generación ahí de claves encriptadas, y que obviamente lo van a poder utilizar, ¿no?, al final del día los usuarios del comercio exterior, independientemente de que evidentemente sabemos que ahorita quienes son los autorizados, pues es el agente aduanal, en el caso del representante legal de despacho, el apoderado aduanal, si es que todavía tienen esa autorización, lo que vienen siendo los mandatarios, y por ahí se prevé crear otra figura, sobre todo para operaciones en donde no se requiere este tipo de representación, ¿no?, como es, por ejemplo, en el caso de los cuadernos ATA, que a lo mejor yo lo tramité ahí con una cámara de comercio, por ejemplo, de la Ciudad de México, y yo soy quien voy a realizar el despacho, pero necesito accesar para generar el aviso de cruce, y pues yo no soy ni agente aduanal, ni mandatario, ni representante legal del despacho, ni apoderado aduanal. Entonces, por ahí es lo que les digo, que hay que revisar muy bien esos esquemas, porque, o sea, todavía no todo está dicho, ¿no? Y apenas que esto pues está diseñando, ¿no? Bueno, entonces aquí queda claro el tema de la transmisión de la información y documentación, que debe ser electrónica, y que adicionalmente debe haber una autentificación del usuario, que se va a dar a través de una clave, y que se va a dejar de utilizar la firma electrónica avanzada o firma, y que pues se realizará con un usuario y una contraseña que evidentemente proporciona en este caso la NAM. Bueno, eso también se tiene para el caso del payment aduanal. Ahí está muy claro el artículo 36, donde esta declaración aduanera se hace una transmisión electrónica. De igual manera, pues se firma con la e-firma. Esto, pues aquí no hay ningún cambio, pero también se prevé que en el futuro pues se utilice otro medio tecnológico, y cualquier documento que ha sido firmado, que en este caso es por el agente aduanal o por un representante legal, pues evidentemente es quien suscribe este documento de manera electrónica. Y así pues, en el caso de la activación del mecanismo de selección automatizado, pues se encuentra previsto que se va a activar a través de un dispositivo tecnológico. Sabemos que este dispositivo tecnológico, pues actualmente es el Gafete Único de Identificación, que también, bueno, pues tiene su tecnología de RFID, tiene tecnología UHF, tiene tecnología MIFARE, de acuerdo, les digo, con el apéndice 22 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Sin embargo, aquí pues también se da la presentación del documento DODA, pues para activar ese mecanismo de selección automatizado. Evidentemente aquí esto que les digo del dispositivo tecnológico, pues no lo establece propiamente la ley aduanera, sino que esto, bueno, pues se encuentra dentro de la regla 2412, que ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Y bueno, también una parte importante, pues es el artículo 64 del reglamento de la ley aduanera, en donde pues la autoridad dice, bueno, si de alguna manera se tiene la información que fue transmitida electrónicamente, pues se entenderá que está presentando lo que es el documento para el despacho aduanero, que bien puede ser el pedimento, el aviso de consolidado, el aviso electrónico, etcétera, ¿no? Esto, les digo, por lo menos en la ley aduanera y el reglamento, evidentemente estamos hablando de que son ordenamientos, sobre todo la ley aduanera, que es general, abstracta, y que, bueno, pues le da ahí una especificación dentro del reglamento de que puede haber una sustitución de esos documentos. Bueno, tenemos en particular dos reglas a mí que me parecen muy importantes, la 3133, que es la que indica que debe utilizarse el documento de operación para despacho aduanero, y que, bueno, pues hay una regulación expresa de que ese formato sustituye al pedimento, a la impresión simplificada, aviso de consolidado, parte de todas las relaciones de documentos, y que pues el usuario o representante legal del despacho debe transmitir cierta información para generar un número de integración, que como sabemos, bueno, pues ahí también regula una parte del folio
fiscal de los comprobantes fiscales digitales con complemento cartaporte, y posteriormente tenemos el despacho con el gafete único de identificación, que como sabemos, pues es una gestión que debe realizar el transportista, pues, que tiene un cobro y que aparentemente la intención es que esto se deje de utilizar. Hay una parte que a mí me parece interesante en las reuniones que ha dado a conocer la autoridad con algunos organismos y asociaciones, en donde una pregunta clásica, ¿no? La del millón es: el DODA y el gafete único de identificación sustituyen, en este caso, al aviso de cruce. Obviamente, la respuesta no te la dicen con claridad. Para empezar, porque estamos hablando de otra autoridad, o sea, la ANAM no puede pronunciarse sobre como una autoridad competente sobre el SAT. O sea, quien tendría en un momento dado que comunicarlo, pues sería el Servicio de Administración Tributaria. Evidentemente, uno puede interpretar, ¿no? Pues de que si vamos a tener un nuevo documento, el aviso de cruce, y que si la intención es simplificar, pues es que se van a eliminar lo que viene siendo el documento de operación para despacho onero y el dispositivo electrónico únicamente para efectos del despacho, porque sabemos que el dispositivo, gafete único de identificación, que es el dispositivo electrónico, pues se utiliza para poder accesar, pues, a lo que vienen siendo los recintos fiscales. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this football season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Y sobre todo, bueno, pues para hacer gestiones, ¿no? Entonces, esa parte ahí me parece súper relevante, y que, bueno, pues también debemos de buscar esa respuesta con la autoridad, en este caso, competente. Y en el caso, bueno, pues sabemos que el gafete único de identificación, les decía, debemos de portarlo dentro de los recintos fiscales. El SAT es quien expide este gafete único de identificación. De hecho, la gestión se realiza en la ventanilla digital, tiene un costo de $200, ¿no? Como lo establece en este caso el artículo 17. Y bueno, pues si no portamos estos gafetes únicos de identificación, bueno, pues hay una sanción, ¿no? Que esta parte pues también es importante. O sea, no es solamente decir, ya no se va a utilizar el gafete único de identificación. Bueno, sería únicamente para efectos de activar el mecanismo de selección automatizado. No obstante, esta parte también es relevante porque, bueno, pues se prevé que, por ejemplo, en el caso del despacho peatonal, ciertas aduanas como el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Guadalajara, Toluca, en otras aduanas, bueno, pues se utilice el gafete único de identificación, porque pues evidentemente pues al ser peatonal pues no hay un autotransporte que pueda colocarse el famoso tag. Y también se prevé que en algunas operaciones, como por ejemplo importaciones de vehículos usados,
en el caso de tractocamiones o algunas operaciones que se conocen como virtuales, que tienen que presentarse físicamente la documentación ante la aduana, más no la mercancía. Se prevé que se utilice el gafete único de identificación. Además, muy probablemente, sobre todo en pequeña importación, no me refiero a la pequeña importación o el despacho simplificado L1 para lo que vienen siendo los pasajeros, sino más que nada también sabemos que algunas empresas con registro de empresa comercial pueden llevar a cabo, sobre todo en aduanas fronterizas, este tipo de despacho que desde mi perspectiva pues se va a identificar con el gafete único de identificación, porque a veces se hace con transportes propios, ¿no? Una panel, un pick-up, etcétera, que no necesariamente pueda utilizarse un TAC, pero bueno, esto habrá que precisarse dentro de estos reglamentos de operación o lineamientos del TAC, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos el formato que, bueno, no está regulado como el DODA, ¿no? En el anexo 1, que el DODA es un formato dinámico, dependiendo de los campos que se utilicen, en los que se va a imprimir. Por lo menos no lo menciona el anexo 1 de las reglas de operación, que esa parte también es importante, porque pues uno entendería, bueno, pues si no tengo contenedores, no tengo ni candados, pues no voy a generar esa información. Sin embargo, bueno, pues ahí están esos campos. Aparentemente podemos visualizar que hay una disminución de los campos, no obstante, pues obviamente hay más documentación. O sea, es decir, si vamos a suponer que en el esquema que tenemos actualmente, pues no se capturaba información, por ejemplo, de los cuadernos ATA, del AGA 15, del anexo 29, etcétera, pues si ahora esa información se va a tener que registrar en el aviso de cruce, pues obviamente vamos a tener más información. Sin embargo, se habla de que en estos formatos, en esta transmisión de datos, independientemente, les digo, del lenguaje, que sea JSON o no, o sea, el chiste es de que se va a generar la información que realmente se requiere. Algo muy similar como con los pedimentos, ¿no? Que está constituido por registros y por campos, y dependiendo del tipo de operación que tú estés realizando, pues son los registros que en este caso generas en un archivo de texto plano o código ASCII, también como se le conoce, ¿no? Entonces, esta parte pues es importante que la visualicemos, y esto pues ya lo hemos comentado. O sea, va a haber una parte del predespacho, que esto pues sigue igual, ¿no? La validación del informe de relación del acuse de valor, cuando haya, ¿no? Porque capaz de que son exportaciones conforme a la 3138 y no hay ese tipo de validaciones del acuse de valor, pero pues, la intención es de que si hay acuse de valor, pues se realiza la validación. Hay una captura de pedimento o de aviso de consolidado o de avisos electrónicos, hay una prevalidación electrónica en su caso, la validación electrónica del pedimento, el pago de contribuciones, el pago electrónico de contribuciones de comercio exterior o depósito referenciado. Luego ya viene la segunda etapa, que es la presentación de las mercancías ante la aduana, salvo, bueno, pues los casos de que no se tengan que presentar las mercancías, porque son estos tipos de operaciones como cambios de régimen, en el caso de operaciones virtuales, regularizaciones, o que sean mercancías provenientes de medios de conducción, ¿no? De gasoductos, oleoductos, etcétera. Pero aquí esta parte pues es la interesante, en donde pues entraría el dispositivo tecnológico vinculado con un TAC, o en su caso, pues la presentación de lo que viene siendo el aviso de cruce, el formato como tal, pues en esas aduanas que están establecidas en el anexo 3, que no tienen esos componentes electrónicos, y lo demás seguiría igual. O sea, el simple hecho de determinar si hay desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero, si va a haber inspecciones no intrusivas. O sea, esta parte, aquí lo que mencionamos hace rato de la evolución,
que ahora pues, va a llegar el aviso de cruce, y sigo mencionando el DODA y PITA, primero porque no ha entrado en vigor, y segundo porque pues, el SAT se tendría que pronunciar para decir, ¿sabes qué? Voy a dejar sin efecto esta documentación y se van a eliminar de las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Ya todo el proceso de la activación del mecanismo de selección automatizado, si le toca revisión, es designado para revisión no intrusiva hasta que se interna o sale del territorio nacional. Entonces, esta parte es muy similar. Ahora, hay un tema que también a mí me parece importante y que seguramente se va a dar, ¿no? Porque se supone que cuando salió el tema de la relación de documentos era con esa finalidad, ¿no? Pues de que si, vamos a poner la persona que está en el módulo, traía 50 pedimentos, tenía que estar modulando cada uno de los pedimentos, ¿no? Para generar la certificación en el documento, ¿no? Porque sabemos que antes se certificaba, ¿no? Pero ya en la actualidad pues sabemos que es una certificación electrónica y ya no se estampa, en este caso, en la declaración aduanera, porque esto, bueno, pues se lleva a cabo a través del formato DODA de su dispositivo electrónico. Sin embargo, en la práctica sigue sucediendo, ¿no? Pues que el transportista, digo, pues a alguien le tenemos que echar la culpa, entonces el ejemplo es el transportista, o vamos a suponer que también la persona, el documentador o el tramitador, o si a veces también sucede que se entregan los papeles a los importadores y exportadores y ellos son los que entregan físicamente el documento, o a lo mejor con ese aplicativo, ¿no? Pues el transportista seleccionó un documento que era el que iba a modular, etcétera, y pues moduló otro. O sea, esto, digo, ahí me pueden poner en el chat si les ha sucedido, conocen de alguien que les ha sucedido, pero esto, pues es parte ya de la operación, y creo que, bueno, pues no por el hecho de que se implemente el aviso de cruce, pues no va a dejar de existir este esquema, poder en un momento dado acreditarle a la autoridad pues que efectivamente la mercancía sí fue despachada, ya sea la importación o la exportación, y que tengamos que presentar la documentación que nos pide esta ficha de trámite 54, que normalmente, bueno, pues si es de exportación de México hacia Estados Unidos, yo voy a acreditar que la mercancía ingresó con la documentación americana, o viceversa, ¿no? Si es de importación a México, pues yo voy a acreditar que con la documentación aduanera americana que efectivamente fue despachada por el lado extranjero y que por alguna razón no cruzó debidamente cumpliendo las formalidades en la importación. Entonces esto lo quise poner aquí porque creo que con aviso de cruce, con DODA o con PITA, esto sucede en la práctica. Bueno, llegamos a la participación de los usuarios. Por un lado, pues está la autoridad aduanera, le puse la aduana, la NAM. Evidentemente, las reglas de operación, lineamientos, la normativa debe de estar plenamente establecida, clara, por supuesto. La infraestructura, pues que al final del día, pues ellos son los que tienen toda esta tecnología y la lectura de la información y sobre todo pues llevar a cabo el control de la operación. Por otro lado, pues tenemos al representante del despacho, llámese agente aduanal, agencia aduanal, mandatario, representante legal o apoderado aduanal, etcétera, que bueno, pues al final del día pues debe de tener el equipo y hacer la conexión con el sistema electrónico aduanero, elaborar los documentos de acuerdo con las especificaciones que establezcan pues, la normativa. El transportista, que hay una parte interesante que ahorita vamos a comentar, porque, por ejemplo, el lineamiento que establece algunas particularidades sobre el TAC, habla de que él debe registrar la información y actualizarla. En el caso de que haya algún cambio, la parte importante es dónde se va a hacer este cambio. De hecho, pueden checar ahí la fracción 9 de este lineamiento, ya hace esa mención en un párrafo, lo cual es muy importante porque de antemano sabemos que uno de los módulos muy importantes es el código alfanumérico armonizado del transportista, que está en la ventanilla digital y pues que es
que aparte esta cuestión sí es competencia de la NAM, de acuerdo con el reglamento interior, y que muy probablemente a lo mejor se vaya a tener que actualizar la información en esa parte. Pues es lo que visualizo, y si no, pues van a crear otra plataforma dentro del portal de la NAM para poder llevar a cabo el registro de esta información. Bueno, pues está el gafete único de identificación, que ya vimos que se va a utilizar para ciertas operaciones como el del cruce peatonal, y bueno, pues la utilización de los tags, que esta parte hasta ahorita pues es una obligación del transportista, que después sabemos que puede cambiar, ¿no? Así como cambió el gafete único de identificación, sabemos que en su momento iban a tramitarlo los usuarios, ¿no? Y muchos hasta hicieron compras masivas, y después salió que la autoridad obviamente los iba a proporcionar, y bueno, pues terminó en este caso vendiéndolos, pero obviamente regulado en la ley aduanera en el artículo 17. Y luego tenemos al importador y el exportador, que al final del día pues es quien maneja la información, ¿no? Pues que te va a proporcionar todo el tema de la factura, donde viene pues la información de la mercancía, etcétera, etcétera, y pues la operación que en un momento dado desea en este caso realizar. Entonces aquí pues debe haber una comunicación, que les digo, el esquema era muy similar con DODA. De hecho, esa es una lámina que tengo desde hace mucho tiempo, pero solamente la actualicé con el tema del aviso de cruce, ¿no? Bueno, entonces está el procedimiento para elaboración del aviso de cruce. Ya mencionamos que hay un registro por parte de los usuarios a la NAM, que no requiere la e-firma, porque pues, sabemos que el e-firma o la firma electrónica avanzada pues es un instrumento del Servicio de Administración Tributaria. Entonces ya hablamos de la independencia, vas a proporcionar la información obviamente que ellos te requieren, recibe el usuario la contraseña, que es la que vas a estar utilizando, vas a poder realizar el aviso de cruce tanto en el portal de la NAM o en este caso vía web service, que es prácticamente a través de los sistemas pues, que tienen los agentes aduanales o los representantes legales del despacho para poder realizar esas transmisiones de acuerdo con los lineamientos del web service. El aviso de cruce, pues obviamente se va a presentar en este caso ante el mecanismo de selección automatizado, o bien va a leer el dispositivo tecnológico, aunque sabemos, bueno, pues que a veces se lleva de todas maneras el papel, ¿no? Por si hay algún problema, pues sabemos que pues ahí está el papel con su código QR para que lo lea, ¿no? Que eso también ha sido también problema de los gafetes únicos, ¿no? Que en este caso a veces no tienen una buena lectura, que lo mismo pudiera suceder con un tag, ¿no? O sea, que no haya sido grabada exactamente la información como se requiere, y que puede tener algún problema. Entonces, en el cruce vehicular se transmite el número del dispositivo tecnológico relacionándolo con el aviso de cruce, que hay un campo específico para declarar el tag, que es a 24 dígitos. Y bueno, pues en el cruce peatonal se relaciona el gafete único de identificación con el aviso de cruce, que también como se mencionó. Aquí de manera general pues está este comparativo. Digo, así a simple vista pudiese ser que es mucho menos información. Sin embargo, en este inciso N yo les puse que puede haber otra información, candados, acuse de valor, el documento americano, contenedores. Sin embargo, en los lineamientos te dan a conocer en el diccionario de datos algunos campos, pero después te aparecen otros más abajo ya en el formato. Entonces hay que tener una lectura general, no solamente irnos por ese recuadro. Por ejemplo, aquí en el tema de los campos, de manera breve, pues capturamos la aduana y no se tiene que especificar la sección aduanera, indicando pues que eso se pudiese modular por cualquier otra sección aduanera, el tipo de operación, el FAS ID cuando exista, que en este caso, bueno, pues y también si se quiere proporcionar, porque no habla de que sea un campo obligatorio, la modalidad de cruce, si es vehicular, si es peatonal, si es por ferrocarril, que el ferrocarril y vacío van a entrar en una segunda fase, si es virtual, etcétera. El capturar el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte, salvo las excepciones que ya sabemos que con los transfer,
no se captura esta información o como lo establece la regla 3132 en el caso de los pedimentos consolidados, sobre todo en el cierre, pues que no se hace esa transmisión porque esto se hace en el aviso de consolidado. El caso de capturar los datos de la patente, el tipo de documentos, si es pedimento, si es cuaderno ATA, si es AGA, otro tipo de documentos. El arribo en el caso de tránsitos, que tiene una parte especial, los datos del pedimento, ya mencionábamos el tipo de pedimento, también si es normal, si es parte 2, si es copia simple, si es previo de consolidado, etcétera. El consecutivo, que esta parte pues también pues, va a tener que ser muy manual, porque al final del día quien hace el despacho es el que cruza. Puedes hacer 5 avisos de consolidado, pero tú sabes si va a cruzar el 5, el 4, el 1, etcétera. Capturar los datos del RFC. Miren, los datos del RFC son tan importantes que, por ejemplo, yo un planteamiento que realizaba era si iba a reconocer únicamente los RFC registrados ante el SAT o sea, si va a haber una validación, porque también hay operaciones en donde se utilizan RFCs genéricos, pues empresas de mensajería, en el caso de, por ejemplo, una 4 de depósito fiscal, se utiliza un RFC extranjero, que son RFCs genéricos. Entonces, esta parte, obviamente en la fase de pruebas, pues nomás es capturar información, etcétera, etcétera, pero un tema importante es que en efecto se valide esa información, ¿no? Obviamente relacionar el número de tag. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. El folio de validación, que es el que se va, en este caso, a generar, que es como el número de integración, pero aquí se llama folio de validación. Y sobre todo, bueno, pues el número de gafete en el supuesto de que aplique. Y va a haber otro tipo de campos en donde se tenga que capturar, por ejemplo, las observaciones, los datos de la declaración aduanera únicamente para Estados Unidos, que actualmente ya se realiza con el tema de DODA, y los dispositivos electrónicos, los datos del contenedor, candados, si es que requiere la operación o cuando haya, en este caso, consolidación de carga o no. Y bueno, pues hay otro tipo de campos que es bien importante, en este caso, identificarlos dentro de la operación. Entonces aquí, de manera general, por ejemplo, estamos hablando de pedimento normal, los campos importantes, el número de pedimento, el RFC, por ejemplo, en el parte 2, el número de pedimento del consecutivo y el RFC, las copia simple, el número de pedimento del consecutivo y el RFC, en las remesas, el número de pedimento del consecutivo, la factura, que era lo que mencionamos hace un momento, que aquí va a ser el acuse de valor, el previo de consolidado, si es semanal o mensual, ya quiero ver, ¿no?, que hagamos una operación y que se equivoque, oye, eso es que le puse mensual y debe haber sido semanal. O sea, va a haber errores seguramente, los números de pedimento, consecutivo, factura, folio de aviso electrónico, en el aviso electrónico. Esta parte también es importante. En el caso del cuaderno ATA, que toda esta información sería novedosa para registrar el aviso de cruce. En el AGA 15, como les mencionaba, que tiene que ver con empresas de mensajería, paquetes, cartas, revistas, libros, etcétera. El anexo 29, que tiene que ver con el control de los recintos
fiscalizados. Y bueno, pues en el caso de avisos, por ejemplo, de envases de importación y de retorno, constancias que se lleguen a utilizar, y bueno, pues también el procedimiento de arribo de tránsito, que puede ser donde se haya utilizado el aviso de cruce o no se haya utilizado el aviso de cruce, sobre todo en esta fase de implementación. Entonces aquí, créanme que el tema de los tránsitos sí es relevante, porque no solamente tenemos los tránsitos internos a la importación o a la exportación, los famosos T3, o los tránsitos internacionales por territorio nacional, los T7, sino que hay otro tipo de tránsitos, los tránsitos de transmigrantes, los T9, tenemos avisos de tránsito, en donde a lo mejor puedo hacer un RT o una 1 que inicie en una aduana y concluya en otra, que forzosamente se tiene que declarar el identificador AT de aviso de tránsito, porque esto permite, ¿no?, la flexibilidad de tener más días para poder llevar a cabo el despacho. Entonces, el tema de las operaciones de tránsito sí tiene una particularidad. En la cuestión de la vigencia del formato del aviso de cruce, que esto la autoridad ha dicho que va a realizar algunos cambios, no obstante, ahorita es de 7 días naturales lo que se tiene contemplado, pero también debemos nosotros de considerar sobre todo las operaciones. Es decir, sabemos que un pedimento validado y pagado tiene 3 días para modular a partir de que haya sido pagado. Es decir, el día de hoy más 3 días, pues sería 4 en total, ¿no? Pero son 3 días adicionales al día del pago. Pero también existen, en términos del 83, otros esquemas, sobre todo para los pedimentos de transporte de ferrocarril, ¿no?, que ahí te dan 20 días hábiles, y estos, bueno, pues ajustes, la autoridad ha mencionado que va a realizar para que se establezca de manera automática ya en los formatos. Ahora, hay una parte también importante sobre la consulta de información, que seguramente pues, ya los han escuchado en estas pláticas que ha dado la autoridad, sobre todo porque si el DODA y el dispositivo electrónico del Gafete Único de Identificación, pues obviamente se activa, pues toda esa información va a dar al Sistema de Operación Integral Aduanera, ¿no?, el famoso SOIA, y pues nosotros consultamos esta información. Ha dejado claro pues, que si ya no voy a presentar el DODA ni el dispositivo electrónico, pues cómo se va a alimentar este portal, ¿no?, este sistema. Bueno, pues aquí de antemano, pues probablemente vaya a tener un impacto en el data stage. No obstante, pues se ha comentado por parte de la autoridad que va a haber un portal o un sitio específico dentro del portal de la ANAM para poder accesar, ¿no?, si es que existe ese aviso de cruce, y verificar en un momento dado el estatus, y además podremos descargar la información, y esto pues, se podrá utilizar en los aplicativos pues, que tengan las empresas para poder automatizar y poder verificar y comparar, ¿no?, sobre todo la información de que efectivamente ese aviso de cruce haya sido modulado, ¿no? Bueno, entonces llegamos a la parte del TAC, ya concluimos ahí con el tema del aviso de cruce, llegamos a la parte del TAC, y pues aquí, como les decía, la obligación pues prácticamente es del transportista. No sé si esto vaya a cambiar, pero ahorita, de acuerdo con el lineamiento, es una obligación del transportista, que él es el que lo tiene que adquirir, que él es el que lo tiene que colocar en unidad, y ahí se establecen algunas recomendaciones para poder colocar esta etiqueta en el vehículo. Evidentemente, al principio, pues parecía un tema sencillo. Pues voy a adquirir los tags, se dieron las especificaciones de cómo se va a estructurar la información, etcétera. Sin embargo, les decía yo que habla de un tema de actualizar la información, registrar y actualizar la información, que esto hay que ver cómo se va a llevar a cabo, que de perspectiva puede ser que se realice en lo que viene siendo el módulo de el código alfanumérico armonizado del transportista en la ventanilla digital, puede ser, o que se cree un módulo específico dentro del sitio de la ANAM, y adicionalmente pues también debe de asignar un tag por unidad, y bueno, pues se va a registrar un tag por aviso de cruce.
Les decía, aparentemente esto es sencillo, pero cuando ya te menciona pues, que los logos deben de ser impresión de fábrica, cierta información debe de ser desde impresión de fábrica, pues esto pues ya no es tan sencillo, ¿no? Y sobre todo después validar que efectivamente la información que contenga sea la adecuada, ¿no? Porque ¿qué va a pasar, no? Pues si compraste, no sé, unos 5,000 tags y resulta ser que no cumple con las especificaciones, pues ya gastaste y aparte si los usaste, pues te van a multar. Vean, el antecedente que les mencionaba aquí en el apéndice 22 del anexo 22, que ahí estaba ya un procedimiento que solo lo puse de referencia, por eso lo puse ahí de color gris, o sea, no es para que lo vayan a utilizar, pero también se había establecido, de hecho, en algunos boletines esta información. Bueno, entonces aquí se establecen una serie de especificaciones que evidentemente, pues alguien especialista en sistemas, ¿no? Sobre todo de las agencias aduanales o de las empresas, pues es la que va a adquirir estos tags. La pregunta del millón es, ¿con qué proveedores? Bueno, pues eso hay que buscarlo, sobre todo algunas confederaciones y asociaciones ya han dicho, ¿sabes qué? Pues yo voy a proveer los tags. Evidentemente, seguramente los van a suministrar tanto para sus agremiados como para los usuarios en general, ¿no? Porque pues hay empresas que tienen sus propios transportes, en este caso, y que a lo mejor también hacen el despacho propio, ¿no? El despacho directo, como se le conoce, porque tienen representante legal del despacho, apoderado aduanal, que evidentemente requieren de adquirir estas etiquetas, que esto sobre todo pues hay que tener un buen control, así como se tiene con el tema de los candados, con el número de las cajas, etcétera, pues es parte ya del control, incluso para esas empresas que cuenten con el operador económico autorizado. Bueno, entonces aquí están las especificaciones, no te las voy a leer, ustedes las pueden aquí consultar, que evidentemente es hice un copy-paste del lineamiento, y que, bueno, pues debe de cumplir con estos requisitos, y sobre todo en la parte, creo que más relevante es este dato, ¿no? Que es el que se va a conformar, por eso aquí lo puse como ejemplo, que es el que ha dado la autoridad, y esto pues sabemos que es debido a que, pues obviamente un vehículo puede traer el número de dispositivos RFID, y que al registrar esta información, pues obviamente los lectores de la autoridad pues van a leer esta estructura y pues automáticamente van a decir, ¿sabes qué? Pues ese es el tag que está relacionado con el aviso de cruce, y no tener que hacer una lectura pues de todos los dispositivos que tenga, en este caso, que se lleven a cabo en ese momento del despacho del transportista y la unidad, ¿no? Bueno, entonces esto, así de manera general, como les digo, es como se estructura, y vamos a visualizar ahora el tema del expediente de comercio exterior. Sabemos que tanto el 146 pues ya te dice cuál es la documentación que ampara la legal estancia, tenencia, en la importación y en la circulación de las mercancías, que evidentemente pues sabemos que es la documentación aduanera. No obstante, por ejemplo, en el caso específico de la regla 3133, el caso de DODA, pues te dice que durante el embarque en las importaciones debe ir acompañado con el DODA, por lo tanto, pues aquí tendría que haber una modificación pues, para que diga con el aviso de cruce. Vean cómo hay algunas disposiciones, la regla 2412, que hace mención que el gafete electrónico constituye el dispositivo tecnológico, entonces aquí deberá de decir que el famoso tag o etiqueta del vehículo pues va a constituir un dispositivo tecnológico o medio de control. O sea, son cuestiones que sí se tienen que, desde mi perspectiva, modificar. De igual manera aquí, donde hace la sustitución del dispositivo electrónico tecnológico, presentar la impresión del DODA, bueno, pues aquí deberá decir en un momento dado presentar el aviso de cruce, porque si esto no es eliminado, bueno, pues tendremos por un lado las reglas de operación que emitió la NAM, dándonos una instrucción, y por acá, por otro lado, pues tenemos la normativa que establece que debe de presentarse un documento para el despacho, ¿no? Y aquí se lo presento, pues si nadie lo va a leer, ¿no? Entonces,
imagínense tenerlos generados ahí en el expediente por si las dudas, ¿no? De que me lo vaya a requerir en un futuro, ¿no? La GASE, cuando se lleva a cabo sus facultades de comprobación, una visita domiciliaria, etcétera. Entonces aquí está otro del despacho aduanero con pedimento consolidado que hace mención específicamente al formato DODA o medio electrónico. De igual manera tenemos, por ejemplo, en el caso de la 3121, que hace la mención de esos formatos que ya lo habíamos mencionado, y llegamos brevemente a la parte de las sanciones. Miren, el tema de las sanciones está obviamente en una ley, porque ese es pues ya parte de nuestro sistema jurídico, ¿no? Que las sanciones pues deben estar establecidas en una ley, no se puede aplicar alguna sanción pues si no se está establecido en una ley. Sin embargo, se establecen algunas facilidades dentro de las disposiciones generales. Sobre todo, vamos a tener algunos supuestos como en específico. O sea, ¿qué pasaría si yo me presento al despacho o sea, viene la unidad y está relacionado con un aviso de cruce que no le corresponde? Que lo mismo sucede ahorita cuando no le corresponde el DODA o cuando no le corresponde el número de integración grabado en el dispositivo electrónico. O sea, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente pues sabemos que se está presentando una mercancía pues sin pedimento, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las sanciones que aplican aquí? Pues básicamente las que se establecen, dependiendo obviamente de la situación, porque a veces decimos, oye, ¿sabes qué? Es que sí está pagado el pedimento. Ah, bueno, pues aplicamos la 3718, le dices, oye, es que hay un número de integración. Sin embargo, pues ahora no se va a llamar número de integración, sino se va a llamar folio de aviso de cruce. Entonces, bueno, pues ahí muy probablemente tendría que haber un cambio en la denominación para poder continuar a aplicar ese beneficio. Los mismos que se ha dado con los supuestos del 184 y 185, en el que, oye, ¿sabes qué? Los datos de la caja no coinciden, ¿no? No, pues te dan oportunidad de que presentes otra vez de nuevo el DODA, ¿no? O las placas no coinciden. Ah, pues trae el DODA, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues te voy a sancionar por presentación extemporánea. Te sale barato ahí porque le aplicas el 50% de descuento. Bueno, pues eso, desde mi perspectiva, va a seguir sucediendo, no más que ahora va a ser con el aviso de cruce. De igual manera, temas de datos inexactos, pues la autoridad te puede sancionar, ¿no? Pero siempre te va a aplicar normalmente la de presentación extemporánea, pero también te pudiese, les digo, de datos inexactos. Temas de que no dé lectura el código de barras, ¿no? El QR, ahí pues no lo leen, y esta era una donde sí tenía que presentar el formato del aviso de cruz. Ah, bueno, pues ahí ya sabemos que a veces sucede, ¿no? Me ha tocado en algunos ferroviarios, oye, es que no lo leyó, ¿no? Vuelve a traer el documento y te multan ahí por el tema del código de barras. Bueno, pues ahí está la sanción, y obviamente hay un beneficio en la 3718, que se aplica mucho en la operación, que omitan imprimir en el pedimento o en el aviso de consolidado, o en este caso en el formato que se presenta para despacho, que es el DODA del dispositivo electrónico, el código de barras, que sería el DODA. Bueno, pues ahorita en el aviso de cruce ahí, ¿sabes qué? Pues no se generó el código de barras. Bueno, pues aquí está la multa, que también tiene un beneficio en la 3718, y así, esto básicamente es el tema del ABC, del aviso de cruce en la operación aduanera, que es como estaría funcionando pues hasta la fecha. Esperemos, bueno, pues que vaya a realizarse algunos ajustes en la normativa, en los lineamientos, que queden ahí un poco más claros, y que, bueno, pues a partir del 1 de agosto, si es que todo marcha bien, pues ya se pueda arrancar con la fase de inicio, ¿no? De este nuevo esquema en el despacho aduanero. Pues muchísimas gracias. Así que bueno, Richard, quiero agradecerte de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, como siempre, por habernos apoyado por este trueque a través de este reconocimiento. En este mes que vamos a festejar el mes del abogado, ¿no? Entonces también por eso es la imagen del mes de julio.
en donde TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El ABC del ABC, aviso de cruce, en el despacho aduanero el día 4 de julio del 2022. Muchas gracias, Richard. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secure our world.